El tema 1.8 de la unidad 6 es el recíproco del teorema de Pitágoras. Recuerde que cuando hablamos del recíproco me refiero como a lo contrario, ¿verdad? Bien, para ello vamos a analizar lo siguiente. Dice que en el triángulo ABC, el triángulo ABC, se va a cumplir, como tenemos las medidas, que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son los catetos, será igual a 5 al cuadrado, es decir, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y vamos a demostrar que la medida del ángulo ACP, es decir, este que vamos a ubicar acá, es de 90 grados. Para ello vamos a asumir lo siguiente. Vamos a considerar que en el triángulo rectángulo DEF, los lados EF miden 3 y FD miden 4 centímetros respectivamente. Si yo uso el teorema de Pitágoras, es decir, que DE al cuadrado, que es la hipotenusa, será igual a EF al cuadrado más FD al cuadrado, que son los catetos, ¿verdad? Si lo sustituimos sus valores, D al cuadrado es X, EF al cuadrado es 3 al cuadrado, FD vale 4, sería 4 al cuadrado, entonces tendríamos que la X es igual, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y 9 más 16 es 25, por lo tanto, como la X al cuadrado es igual a 25, quiere decir que la raíz cuadrada de ambos, la raíz cuadrada de X cuadrado es X y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, con esto podemos pasar a lo siguiente, de que como en los dos triángulos, en el primero, CA, vamos a retornar, CA es igual a FD y que AB es igual, que es la hipotenusa, recordémoslo, AB es igual a DE en el otro triángulo, y resulta que BC, que sería este cateto, en el primer triángulo, es igual a EF en el siguiente triángulo. Entonces yo puedo concluir que estos dos triángulos, ¿verdad?, son congruentes. ¿Por qué? Porque la medida de los tres lados son iguales, ¿verdad? Entonces, como la medida de los tres lados, ya vimos en los dos triángulos que trabajábamos o que veíamos anteriormente, son iguales, entonces, como son congruentes, resulta que, dado que esos dos triángulos son congruentes, el lado de EF que nos pedían, en este caso del DEF, el ángulo, DF es la cosa, ¿verdad? Es de 90 grados, como lo vemos acá. Por consiguiente, el ángulo ACB en el primero va a ser de 90 grados, que es el que habíamos marcado con rojo ahí también, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a concluir lo siguiente, que en el triángulo ABC, ¿verdad?, es un triángulo rectángulo. Eso es lo que vamos a concluir, que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si en un triángulo sus lados son A, B y C y se cumple esta relación de A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, entonces decimos que el triángulo es rectángulo con hipotenusa en C. A ese resultado que estamos mencionando aquí es lo que se le conoce como el recíproco del teorema de Pitágoras. En todo caso, acá nos piden verificar cuál de los triángulos son rectángulos si los datos proporcionados representan las medidas de sus lados. Recuerde que en un triángulo rectángulo el lado más largo, el lado más grande, es la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, en este primero, obviamente debería de ser la hipotenusa 13 centímetros. Quiere decir que 13 elevado al cuadrado debería de cumplirse, que es
igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Vamos a verificar que efectivamente eso sea cierto. Si no lo es, entonces no es un triángulo rectángulo. 13 al cuadrado es 169. 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25. Y si sumamos 144 más 25, me va a dar también 169. 169 igual a 169. Por lo tanto, vemos que las medidas de este triángulo corresponden a un triángulo rectángulo. Entonces le vamos a poner sí es un triángulo rectángulo. Esto significa triángulo, ¿verdad? Bien, vamos a ver el siguiente. Tenemos que los lados miden 3 centímetros, 2 centímetros y el otro es raíz de 13 centímetros, ¿verdad? Vemos que la raíz de 13 equivale aproximadamente a 3.61. Por lo tanto, este es el más grande de los tres. Quiere decir que raíz de 13 elevado al cuadrado me debe de dar igual a que yo tenga 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí yo puedo simplificar el exponente con el radical y me va a quedar solamente 13. Igual, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y resulta que 9 más 4 también es 13. Vea que me dio una igualdad, así como en el anterior. Por lo tanto, también es triángulo, sí es triángulo rectángulo. Ahora veamos el literal C. El literal C, vemos que el lado más grande mide 7. Entonces debería de cumplirse que 7 al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero 7 al cuadrado es 49. 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. Si sumamos 9 más 25, eso me va a dar 34. Entonces veo que 49, y aquí lo vamos a poner así, no es igual a 34. Por lo tanto, no es un triángulo rectángulo. Ahora veamos el literal D. El más grande es 17. Entonces tendríamos 17 al cuadrado debería de ser igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. 17 al cuadrado es 289. 8 al cuadrado es 64. Y 15 al cuadrado es 225. Entonces veamos si al sumar 64 más 225, eso me da, al efectuar la suma, un valor de 289 también. 289. Como me da una igualdad, entonces sí es triángulo rectángulo. Luego tenemos el literal E, y ahí nos aparece 6, 2 y la raíz de 41. Y si usted se fija, la raíz de 41 es aproximadamente 6.4. Entonces es más grande este. Por lo tanto, yo puedo escribir raíz de 41 elevado al cuadrado me debe de dar igual lo que tenga 6 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y aquí simplificando, ¿verdad? El exponente 2 se va a eliminar con el signo radical y me queda solamente 41. 41 será igual, 6 al cuadrado es 36, más 2 al cuadrado es 4.
Y 36 más 4, eso es 40. Por lo tanto, 41 no es igual a 40. Por lo tanto, no es triángulo rectángulo. En el siguiente, como raíz de 5 es aproximadamente 2.24, entonces el más grande es 3. 3 es la hipotenusa. Por lo tanto, debería de ser igual que 3 al cuadrado es igual a la raíz de 5 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Recuerden que 3 al cuadrado es 9. Raíz de 5 elevado al cuadrado, como se va a simplificar, el 2 con el signo radical, me queda solamente 5. Más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces resulta que 9 es igual a 5 más 4, que también es 9. Por lo tanto, sí es un triángulo rectángulo. Y de esa manera, pues hemos visto lo que es el recíproco del teorema de Pitágoras.